Parte 4. Vaya, dejó de llover. Tenga usted la bondad de acompañarme hasta mi casa. Estoy cansado, extrañamente cansado. No por haber hablado, sino ante la sola idea de lo que todavía tengo que decir. Vamos, unas pocas palabras bastarán para describir mi descubrimiento esencial. ¿Por qué decir más? Para que la estatua quede desnuda, los bellos discursos deben volar. La cosa ocurrió así, aquella noche de noviembre, 2 o 3 años antes del atardecer, en que creí oír unas carcajadas a mis espaldas. Dirigiéndome a mi casa, iba hacia la orilla izquierda del río por el puente Royal. Era la 1 de la madrugada. Caía una lluvia ligera, más bien una llovizna, que dispersaba a los raros transeúntes. Volvía yo de casa de una amiga, que seguramente ya dormía. Me sentía feliz en esa caminata, un poco embotado, con el cuerpo calmo, irrigado por una sangre tan dulce como la lluvia que caía. En el puente pasé por detrás de una forma inclinada sobre el parapeto, que parecía contemplar el río. Al alcanzarme, distinguí a una joven delgada, vestida de negro. Entre los cabellos oscuros y el cuello del abrigo veía solo una nuca fresca y mojada, a la que no fui insensible. Pero después de vacilar un instante, proseguí mi camino. Al llegar al extremo del puente, tomé por los muelles en dirección a Saint-Michel, donde vivía. Había recorrido ya unos 50 metros más o menos, cuando oí el ruido, que a pesar de la distancia me pareció formidable en el silencio nocturno, de un cuerpo que cae al agua. Me detuve de golpe, pero sin volverme. Casi inmediatamente oí un grito que se repitió muchas veces, y que fue bajando por el río hasta que se extinguió bruscamente. El silencio que sobrevino en la noche, de pronto coagulada, me pareció interminable. Quise correr y no me moví. Creo que temblaba de frío o de pavor. Me decía que era menester hacer algo enseguida, y al propio tiempo sentía que una debilidad irresistible me invadía el cuerpo. He olvidado lo que pensé en aquel momento. Demasiado tarde, demasiado lejos, o algo parecido. Me había quedado escuchando inmóvil. Luego, con pasitos menudos, me alejé bajo la lluvia. A nadie di aviso del incidente. Pero ya hemos llegado. Esta es mi casa, mi refugio. ¿Mañana? Sí, como usted quiera. Lo llevaré con mucho gusto a la isla Marquén. Verá el Zuiderzee. Nos encontraremos a las 11 en Mexico City. ¿Cómo dice usted? ¿Aquella mujer? Ah, no sé, verdaderamente no sé. Ni al día siguiente, ni en muchos otros días leí los periódicos. Un pueblo de muñecas, ¿no le parece a usted? La nota pintoresca no es precisamente lo que le falta, pero no le traje a esta isla por lo que ella tiene de pintoresco, querido amigo. Todo el mundo puede hacerla admirar cofias, zuecos, casas adornadas en las que los pescadores fuman tabaco fino en medio del olor de la pintura encáustica. En cambio, yo soy uno de los pocos que puede mostrarle lo que hay aquí de importante. Llegamos al dique. Tendremos que continuar para encontrarnos lo más lejos posible de estas casas demasiado graciosas. Sentémonos, ¿quiere usted? ¿Qué dice? ¿No es este uno de los más hermosos paisajes negativos? Mire a nuestra izquierda, ese montón de cenizas que aquí llaman una duna, el dique gris a la derecha, la arena descolorida a nuestros pies, y frente a nosotros, el mar con color de lejía floja, y el vasto cielo en el que se relajan las pálidas aguas. Un infierno blanco verdaderamente. Solo líneas horizontales, ningún estallido, el espacio es incoloro, la vida muerta. ¿No es este un borrarse universal, la nada sensible a los ojos? Y ningún hombre, sobre todo ningún hombre, únicamente usted y yo, frente al planeta por fin desierto. ¿Que el cielo vive? Tiene usted razón, querido amigo. Se hace espeso, luego se honrada, abre escaleras de aire, cierra puertas de nubes. Son las palomas. ¿No advirtió usted que el cielo de Holanda está lleno de millones de palomas invisibles, tan alto vuelan, que baten las alas, que suben y bajan con un mismo movimiento llenando el espacio celeste con olas espesas de plumas grisáceas y que el viento se lleva o trae? Las palomas esperan allá arriba, esperan todo el año, giran por encima de la tierra, miran hacia abajo, quisieran descender, pero aquí no hay más que mar y canales, techos cubiertos por letreros y ninguna cabeza donde posarse. ¿No comprende usted lo que quiero decir? Le confesaré que estoy cansado, pierdo el hilo de mi discurso. Ya no tengo aquella claridad de espíritu que a mis amigos se complacían en rendir homenaje. Por lo demás, digo mis amigos por una cuestión de principios. Ya no tengo amigos, solo tengo cómplices. En cambio, aumentó su número. Ahora solo tengo el género humano, y dentro del género humano es usted el primero. El que está presente es siempre el primero. ¿Que cómo sé que no tengo amigos? Pues es muy sencillo.
Lo descubrí el día en que pensé en matarme para jugarles una mala pasada, para castigarlos en cierto modo. Pero ¿castigar a quién? Algunos se habrían sorprendido, pero nadie se sentiría castigado. Entonces comprendí que no tenía amigos. Además, aun cuando lo hubiera tenido, yo no habría adelantado más por ello. Si me hubiera suicidado y hubiera podido ver enseguida sus caras, entonces sí el juego habría valido la pena. Pero la tierra es oscura, querido amigo, la madera espesa, opaca la mortaja. ¿Los ojos del alma, dice usted? Sí, sin duda. Si es que existe un alma, y si es que aquella tiene ojos. Pero, mire usted, no se está seguro, nunca se está seguro. Si estuviéramos seguros, tendríamos una salida, podríamos al fin hacernos tomar en serio. Los hombres no se convencen de nuestras razones, de nuestra sinceridad o de la gravedad de nuestras penas, sino cuando nos morimos. Mientras estamos en la vida, nuestro caso es dudoso. Solo tenemos derecho al escepticismo de los hombres. Por eso, si tuviéramos alguna certeza de que podemos gozar del espectáculo, valdría la pena probarles lo que ellos no quieren creer. Valdría la pena asombrarlos. Pero usted se mata ahí. ¿Qué importancia tiene entonces el que ellos lo crean o no? Usted no está presente para recoger su asombro o su contrición por lo demás fugaces. Usted no está allí para asistir, por fin, de acuerdo con el sueño de cada hombre, a sus propios funerales. Para dejar de ser dudoso, hay que dejar de ser, lisa y llanamente. Por lo demás, ¿no es mejor así? Sufriríamos demasiado por la indiferencia de ellos. Me lo pagarás, decía una muchacha a su padre, porque él le había impedido casarse con un adorador demasiado bien peinado. Y ella se mató, pero el padre no pagó absolutamente nada. Le gustaba enormemente ir a pescar. 3 domingos después del suicidio, volvía al río para olvidar, según él decía. Y había calculado bien, porque olvidó. A decir verdad, lo contrario es lo que habría sorprendido. Cree uno morir para castigar a su mujer, cuando en realidad lo que hace es devolverle la libertad. Es mejor no ver esas cosas, sin contar que correrá uno el riesgo de oír las razones que ellos dan a nuestra acción. En lo que me concierne, ya los oigo decir, se mató porque no pudo soportar. Ah, querido amigo, qué pobres son los hombres en su inventiva. Siempre creen que uno se suicida por una razón, pero muy bien puede uno suicidarse por 2 razones. No, eso no les entra en la cabeza. Entonces, ¿para qué morir voluntariamente? ¿Para qué sacrificarse a la idea que uno quiere dar de sí mismo? Una vez que usted está muerto, ellos se aprovecharán para atribuir a su acto motivos idiotas o vulgares. Los mártires, querido amigo, tienen que elegir entre ser olvidados, ser ridiculizados, ser bien utilizados. En cuanto a que se les comprenda, eso nunca. Y además, vayamos derecho al grano. Amo la vida, esta es mi verdadera debilidad. La amo tanto que no tengo ninguna imaginación para lo que no sea ella. Semejante avidez tiene algo de plebeyo, ¿no le parece? No podemos imaginar la aristocracia sin un poco de distancia respecto de sí mismo y de la propia vida. Si es preciso, se muere. Más bien, se rompe uno que se dobla. Pero yo me doblo porque continúo amándome. Vaya, después de todo lo que he contado, ¿qué cree usted que me sobrevino? ¿La repugnancia por mí mismo? Vamos pues, lo que me repugnaba era sobre todo lo demás. Claro está que yo conocía mis desfallecimientos y los lamentaba. Con todo, seguía olvidándolos como una obstinación bastante meritoria. En cambio, el proceso de los otros era cosa que se realizaba sin tregua en mi corazón. Por cierto, ¿y eso le choca? Tal vez piense usted que no es lógico, ¿no? Pero la cuestión no está en deslizarse de a través y sobre todo, oh sí, sobre todo la cuestión está en evitar el juicio. No digo evitar el castigo, pues el castigo sin juicio es soportable. Por lo demás, existe una palabra que garantiza nuestra inocencia, la desdicha. No, aquí se trata, por el contrario, de cortar el juicio, de evitar siempre que uno lo juzguen, de hacer que la sentencia nunca sea pronunciada. Pero no se elimina tan fácilmente el juicio. Hoy día estamos siempre prontos a juzgar, así como fornicar, con esta diferencia que no hay que tener desfallecimientos. Si abriga usted duda, escuche las conversaciones de las mesas durante el mes de agosto. En esos hoteles de verano que acuden nuestros caritativos compatriotas para hacer su cura de tedio. Si vacila uno en sacar la conclusión que le digo, lea entonces lo que escriben nuestros grandes hombres del momento, o bien observe a su propia familia. Quedará usted edificado. Querido amigo, no les demos pretextos para que nos juzguen, por pocos que ellos sean.
De otra manera, quedaremos reducidos a piezas. Nos vemos obligados a ser tan prudentes como el domador. Si antes de entrar en la jaula, éste tiene la desgracia de cortarse con la navaja. ¡Qué panzada para las fieras! Lo comprendí todo de golpe el día en que me asaltó la sospecha de que tal vez yo no era tan admirable. Desde entonces me he hecho desconfiado. Puesto que sangraba un poco, ellos iban a devorarme. Las relaciones que mantenía con mis contemporáneos eran las mismas en apariencia, y, sin embargo, se hacían sutilmente desacordadas. Mis amigos no habían cambiado. Cuando se presentaba la ocasión, continuaban alabando la armonía y la seguridad que encontraban en mí, pero yo era sensible solo a las disonancias, al desorden que me llenaba. Me sentía vulnerable y entregado a la acusación pública. A mis ojos, mis semejantes dejaban de constituir el auditorio respetuoso al que estaba acostumbrado. El círculo que yo era centro se quebraba y ellos se colocaban todos en una sola línea, como en el tribunal. A partir del momento en que tuve conciencia de que en mí había algo que juzgar, comprendí que en ellos había una vocación irresistible de ejercer el juicio. Sí, allí estaban como antes, pero ahora se reían, o mejor dicho, me parecía que al encontrarse conmigo, cada uno de ellos me miraba con una sonrisa solapada. En esa época hasta tuve la impresión de que me hacían zancadillas, y en efecto, 2 o 3 veces tropecé sin razón al entrar en lugares públicos, y una vez llegué a caerme. El francés cartesiano que yo soy se rehizo rápidamente y atribuyó tales accidentes a la única divinidad razonable. Quiero decir, al azar. Así y todo, me quedó la desconfianza. Una vez despierta mi atención, no me fue difícil descubrir que tenía enemigos, primero en mi trabajo y luego en mi vida mundana. A los unos les había servido, a los otros debería haberles sido útil. Todo eso, en definitiva, estaba en el orden de las cosas y vine a descubrirlo sin demasiada pena. En cambio, me fue más difícil y doloroso admitir que tenía enemigos entre gentes a quienes apenas conocía o que en modo alguno conocía. Siempre pensé, con la ingenuidad de que ya di algunas pruebas, que aquellos que no me conocían no podrían dejar de quererme si llegaban a frecuentarme. Pues bien, no. Encontré enemistad sobre todo entre aquellos que solo me conocían de muy lejos o quienes yo mismo no conocía. Sin duda sospechaban que yo vivía plenamente, en un libre abandonarme a la felicidad. Eso no se perdona. El tener uno el aspecto de éxito cuando se le exhibe de cierta manera es capaz de hacer rabiar a un asno. Por otra parte, mi vida estaba llena a más no poder y, por falta de tiempo, yo rechazaba muchos ofrecimientos. Por la misma razón olvidaba enseguida que los había rechazado. Solo que quienes me habían hecho tales ofrecimientos eran gente cuya vida no estaba llena y que, por la misma razón, recordaban mis desaires. Y así es como, para tomar solo un ejemplo, las mujeres, al fin de cuentas, me costaban caro. El tiempo que les dedicaba no podía dedicárselo a los hombres, que no siempre me perdonaban. ¿Cómo arreglárselas? No nos perdonan nuestra felicidad y nuestros éxitos, si no consentimos generosamente en compartirlos. Pero para ser feliz no hay que ocuparse demasiado de los otros. Luego no hay salida posible. Feliz y juzgado o bien absuelto y miserable. En mi caso la injusticia era mayor. Me veía condenado por felicidades pasadas. Había vivido mucho tiempo en la ilusión de un acuerdo general, siendo así que por todas partes los juicios, las flechas y las burlas caían sobre mí, que me hallaba distraído y sonriente. Desde el día en que me mantuve alerta, cobré lucidez, recibí todas las heridas al mismo tiempo y perdí mis fuerzas de golpe. Entonces el universo entero se puso a reír alrededor de mí, y eso es lo que ningún hombre, salvo los que no viven, quiero decir, los sabios, puede soportar. La única posición cómoda es la maldad. La gente se apresura entonces a juzgar para no verse ella misma juzgada. ¿Qué quiere usted? La idea más natural del hombre, la que se presenta espontánea e ingenuamente como del fondo de la naturaleza, es la idea de su inocencia. Desde este punto de vista, todos somos como aquel pequeño francés que, en Buchenwald, se obstinaba en que el escribiente, que también era un prisionero y que registraba su llegada al campo, redactara una reclamación. ¿Una reclamación? El escribiente y sus ayudantes se echaron a reír. Es inútil, viejo. Aquí no se hacen reclamaciones. Es que, mire usted, señor, decía el pequeño francés, mi caso es excepcional, soy inocente. Todos somos casos excepcionales, todos queremos apelar a algo. Cada cual pretende ser inocente a toda costa.
aunque para ello sea menester acusar al género humano y al cielo. Complacerá usted mediocremente a un hombre si lo felicita por los esfuerzos gracias a los cuales llegó a ser inteligente o generoso. En cambio, se hinchará de satisfacción si admira usted su generosidad natural. Inversamente, si le dice usted a un criminal que su falta no se debe a su naturaleza o su carácter, sino a circunstancias desgraciadas, le quedará violentamente reconocido. Y durante la defensa, el criminal en cuestión hasta elegirá ese momento para ponerse a llorar. Sin embargo, no hay mérito alguno en ser honrado e inteligente de nacimiento, así como seguramente uno no es tampoco más responsable por ser criminal por naturaleza que criminal por las circunstancias, pero esos bribones quieren la gracia, es decir, la irresponsabilidad, y entonces alegan, sin vergüenza alguna, justificaciones de la naturaleza o las excusas de las circunstancias, aunque sean contradictorias. Lo esencial es ser inocente, que sus virtudes, por gracia de nacimiento, no puedan ponerse en tela de juicio, y que sus faltas, nacidas de un mal pasajero, no sean sino transitorias. Ya se lo dije a usted, se trata de sustraerse al juicio. Como es difícil sustraerse a él, y como es cosa delicada hacer admirar y al mismo tiempo excusar su propia naturaleza, todos procuran ser ricos. ¿Por qué? ¿Se lo preguntó usted? Por el poder que la riqueza tiene, desde luego, pero sobre todo, porque la riqueza nos sustrae al juicio inmediato, nos separa de las multitudes del subterráneo para meternos en una carrocería aniquilada, nos aísla en vastos parques bien cuidados, en coches dormitorios, en cabinas de lujo. La riqueza, querido amigo, no es todavía el sobreseimiento definitivo, pero sí la concesión de la libertad provisional, que nunca viene mal. Sobre todo, no creen sus amigos cuando le pidan que sea sincero con ellos. Únicamente esperan que usted les confirme la buena idea que de sí mismo tienen, al suministrarles usted una certeza suplementaria que ellos obtienen de su promesa de sinceridad. Pero, ¿cómo la sinceridad podría ser una condición de la amistad? El gusto de la verdad a toda costa es una pasión que no respeta nada y a la que nada puede resistir. Es un vicio, a veces una comodidad, o bien una manifestación de egoísmo. De manera que si se encuentra usted en ese caso, no vacile, prometa ser sincero y mienta lo mejor que sepa. Así responderá usted a los deseos profundos de sus amigos y les probará doblemente su afecto. Es muy cierto aquello que nos confiamos muy raramente a quienes son mejores que nosotros. Más bien huimos de su sociedad. Lo más frecuente, en cambio, es que nos confesemos a quienes se nos parecen y comparten nuestras debilidades. No deseamos, pues, corregirnos ni mejorarnos. Primero tendría que juzgársenos como que estamos en falta, y lo que deseamos únicamente es que nos compadezcan y que nos animen a seguir nuestro camino. En suma, que al propio tiempo querríamos no ser culpables y no hacer el menor esfuerzo por purificarnos. No tenemos ni suficiente cinismo ni suficiente virtud, no poseemos ni la energía del mal ni la del bien. ¿Conoce usted a Dante? ¿Realmente? Diablos, entonces sabrá que Dante admite ángeles neutros en la querella entre Dios y Satanás, ángeles que él coloca en el limbo, una especie de vestíbulo de su infierno. Nosotros estamos en el vestíbulo, querido amigo. ¿Dice usted paciencia? Probablemente tenga razón. Deberíamos tener la paciencia de esperar al juicio final. Pero el caso es que tenemos prisa, tanta prisa que me vi obligado a hacerme juez penitente. Sin embargo, primero tuve que asimilar mis descubrimientos y ponerme en regla con la risa de mis contemporáneos. A partir de la noche en que se me llamó, porque en verdad fui llamado, debí responder o, por lo menos, buscar la respuesta, y no era cosa fácil. Vagué durante tanto tiempo. Primero fue menester que esa risa perpetua y los que se reían me enseñaran a ver con mayor claridad en mí, a descubrir, en fin, que yo no era un ser sencillo. No se sonreía. Esta verdad no es tan verdad primera como parece. La gente llama verdad primeras a aquellas que se descubren después de todas las otras. Eso es todo. Lo cierto es que, después de largos estudios hechos sobre mí mismo, vine a descubrir la duplicidad profunda de la criatura humana. Comprendí entonces, a fuerza de hurgar en mi memoria, que la modestia me ayudaba a brillar, la humanidad a vencer y la virtud a oprimir. Hacía la guerra por medios pacíficos y obtenía, por fin, gracias al desinterés, todo lo que deseaba. Por ejemplo, nunca me quejaba de que se olvidaran la fecha de mi cumpleaños. La gente hasta se sorprendía con un poquillo de admiración por lo discreto que me mostraba en ese punto. Pero la razón de mi desinterés era aún más discreta.
deseaba que se olvidaran de mí con el objeto de poder lamentarme ante mí mismo. Muchos días antes de la fecha, gloriosa entre todas y que yo conocía muy bien, me mantenía al acecho, prestando atención para que no se me escapara nada que pudiera despertar el recuerdo de aquellos con cuyo olvido contaba yo. ¿Acaso no tuve hasta la intención de alterar un almanaque? Cuando mi soledad quedaba bien demostrada, podía entonces abandonarme a los encantos de una viril tristeza, de manera que la cara de todas mis virtudes tenía un reverso menos imponente. Verdad es que, en otro sentido, mis defectos se volvían ventajas. Por ejemplo, la obligación en que me hallaba de ocultar la parte viciosa de mi vida me daba, por ejemplo, un aspecto frío que la gente confundía con el de la virtud. Mi indiferencia hacía que se me amara, mi egoísmo culminaba mis generosidades. Y aquí me detengo. Demasiada simetría dañaría mi demostración. Pero vaya, me mostraba firme y nunca pude resistir el ofrecimiento de una copa ni de una mujer. Se me tenía por activo, por enérgico, y mi reino era la cama. Gritaba a voz en cuello mi lealtad, y no creo que haya dejado de traicionar a uno solo de los seres a quienes amé. Claro está que mis traiciones no excluían mi fidelidad. A fuerza de indolencia, tenía un trabajo considerable. Nunca dejé de ayudar a mi prójimo en virtud del placer que al hacerlo me procuraba, pero, por más que me repitiera estas evidencias, lo único que obtenía era consuelos superficiales. Ciertas mañanas, mientras estudiaba mi proceso a fondo, llegaba a la conclusión de que yo sobresalía, ante todo, en el desprecio. Aquellos a quienes más frecuentemente ayudaba eran aquellos a quienes más despreciaba. Cortésmente, con una solidaridad llena de emoción, escupía todos los días a la cara de todos los ciegos. Francamente, ¿hay una excusa para ello? Hay una, pero tan miserable que ni siquiera pienso en hacerla valer. En todo caso, aquí está. Nunca pude creer profundamente que los asuntos humanos fueran cosas serias. ¿Dónde estaba lo serio? No lo sabía. Sabía solo que no estaba en todo lo que veía, y que se me manifestaba únicamente como un juego divertido e importuno. Hay realmente esfuerzos y convicciones que nunca llegué a comprender. Siempre miré con aire admirado y con ciertas sospechas a esas extrañas criaturas que morían por dinero. Se desesperaban por la pérdida de una posición o se sacrificaban, con grandes ademanes, por la prosperidad de su familia. Yo comprendía mejor a aquel amigo a quien, habiéndosele metido en la cabeza dejar de fumar, consiguió efectivamente lo que se había propuesto, a fuerza de voluntad. Una mañana abrió el diario, leyó que había estallado la primera bomba H, se enteró de sus admirables efectos y, sin dilación alguna, se fue a la cigarrería. Por cierto que a veces yo simulaba tomar la vida en serio, pero bien pronto se me manifestaba la frivolidad de la seriedad misma y entonces continuaba solamente desempeñando mi papel lo mejor que podía. Representaba el papel de ser eficaz, inteligente, virtuoso, cívico, el papel de estar indignado, de ser indulgente, solidario, edificante. Basta, aquí me quedo. Ya habrá usted comprendido que yo era como mis holandeses, quienes están presentes sin estarlo. Yo estaba ausente el momento en el que estaba más presente. Solo fui verdaderamente sincero y entusiasta en la época en que practicaba deportes y también en el regimiento, cuando intervenía en las representaciones que nos dábamos para nuestro entretenimiento. En los dos casos había una regla del juego, regla que no era seria, y que uno se divertía en tomar por tal. Aún ahora, el estadio lleno de gente hasta reventar por los partidos de los domingos y el teatro, que siempre amé con una pasión sin igual, son los únicos lugares en que me siento inocente. Pero, ¿quién admitiría que semejante actitud sea legítima cuando se trata del amor, de la muerte y del salario de los miserables? ¿Qué hacer, sin embargo? No podía imaginarme el amor de Isolda sino en las novelas o en una escena. A veces los agonizantes que parecían compenetrados con sus papeles. Las réplicas de mis clientes pobres me parecían siempre de la misma urdimbre, de manera que, viviendo entre los hombres sin compartir sus intereses, yo no llegaba a creer en los compromisos que asumía. Era bastante cortés y bastante indolente para responder a lo que ellos esperaban de mí en mi profesión, en mi familia o en mi vida de ciudadano, pero lo hacía cada vez con una especie de distracción que terminaba por echarlo todo a perder. Viví toda mi vida bajo un doble signo, y mis acciones más serias fueron a menudo aquellas en que menos me había comprometido, y, después de todo, ¿no era eso lo que, y esta es una tontería más, que nunca pude perdonarme, me hizo rebelarme con la mayor violencia contra el juicio que yo sentía verificarse en mí
y alrededor de mí, y lo que me obligó a buscar una salida. Durante algún tiempo, y en apariencia mi vida continuó como si nada hubiera cambiado. Yo marchaba como sobre rieles y rodaba. Como exprofeso, las alabanzas arreciaban sobre mí, y justamente de allí vino el mal. Usted recuerda, ¿no? Desdichados de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ah, aquel decía cosas de oro. Desdichado de mí, la máquina comenzó a tener caprichos, a detenerse inexplicablemente. En ese momento el pensamiento de la muerte irrumpió en mi vida cotidiana. Comencé a calcular los años que me separaban de mi fin. Buscaba ejemplos de hombres de mi edad que ya estuvieran muertos, y me atormentaba la idea de que no tendría tiempo para cumplir mi misión. ¿Qué misión? No lo sabía, y pensándolo bien, ¿valía la pena lo que continuara haciendo lo que hasta entonces? Pero no era exactamente eso. En efecto, me perseguía un temor ridículo. Me parecía que no era posible morir sin haber confesado antes todas las mentiras, no a Dios ni a uno de sus representantes. Yo estaba por encima de todo eso, como usted puede figurárselo. No, se trataba de confesarlas a los hombres, a un amigo, a una mujer amada, por ejemplo. Si no lo hacía así, una sola mentira que permaneciera oculta en mi vida sería definitiva por obra de la muerte. Nunca ya nadie conocería la verdad sobre ese punto, puesto que el único que lo conocía era precisamente el muerto, dormido sobre su secreto. Este asesinato absoluto de una verdad que daba vértigos, hoy, dicho sea entre paréntesis, me procuraría más bien delicados placeres. La idea, por ejemplo, de que soy el único que sabe dónde está lo que todo el mundo busca, y de que en mi casa guardo un objeto que ha hecho correr de aquí para allá a 3 agentes de policía, me resulta sencillamente deliciosa. Pero, dejemos esto. En aquella época no había encontrado aún la fórmula y me atormentaba. Claro está que me sacudía. ¿Qué importaba la mentira de un hombre en la historia de las generaciones? ¿Y qué pretensión era esa de querer sacar a la luz de la verdad un engaño miserable, perdido en el océano de las edades como un grano de sal en el mar? Me decía también que la muerte del cuerpo, si había de juzgar por las muertes que había visto, era, por sí misma, un castigo suficiente, que lo absolvía todo. Con el sudor de la agonía se conquistaba a uno la salvación, es decir, el derecho a desaparecer definitivamente. Pero todo esto no hacía el caso, el malestar aumentaba. La muerte era una compañera fiel en mi cabecera. Me levantaba con ella y las felicitaciones se me hacían cada vez más insoportables. Me parecía que la mentira aumentaba con ellas y que aumentaba tan desorbitadamente que ya nunca más podría ponerme en regla. Llegó un día en que ya no pude resistir. Mi primera reacción fue desordenada, puesto que era mentiroso. Iba a manifestarlo y a lanzar mi duplicidad a la cara de todos aquellos imbéciles aún antes de que ellos se descubrieran. Provocado a decir la verdad, respondería al desafío. Para evitar que se rieran, pensaba, pues, en lanzarme a la irrisión general. En suma, que todavía se trataba de sustraerse al juicio. Quería que los que se rieran estuvieran de mi lado, o, por lo menos, ponerme yo mismo del lado de ellos. Pensaba, por ejemplo, en empujar a los ciegos en la calle, y en la sorda e imprevista alegría que experimentaba ante tal pensamiento, descubrí hasta qué punto una parte de mi alma los odiaba. Se me ocurría pinchar los neumáticos de los cochecitos de los enfermos, ir a gritar bajo los andamios en que trabajaban obreros, sucios pobres, a bofetear en el subterráneo a las criaturas. Soñaba con todo eso, y nada hice, o hice algo aproximado, lo olvidé. Lo cierto es que la palabra misma, justicia, me provoca extraños furores. Por fuerza debía continuar utilizándola en mis defensas, pero me vengaba de ello maldiciendo públicamente el espíritu de humanidad. Anunciaba la publicación de un manifiesto en el que denunciaría la opresión que los oprimidos hacían pesar sobre la gente honrada. Un día en que comía langosta en la terraza de un restaurante y en el que un mendigo me importunaba, llamé al dueño del lugar para que lo echara y aplaudí sonoramente el discurso de aquel hombre justiciero. «Vamos, usted molesta aquí», le decía. «Póngase en el lugar de estos caballeros y señoras». Por fin hacía saber a quien quisiera oírlo que lamentaba que ya no fuera posible obrar como un propietario ruso, cuyo carácter me parecía admirable. Hacía fustigar al mismo tiempo a aquellos de sus campesinos que lo saludaban y a aquellos que no lo hacían, para castigar una audacia que el hombre juzgaba en los dos casos igualmente desvergonzada. Recuerdo, sin embargo, expresiones más graves. Comencé a escribir una oda a la policía
y una apoteosis del machete. Sobre todo, me obligaba a visitar regularmente cafés especializados en los cuales se reunían nuestros humanistas profesionales. Mis buenos antecedentes hacían, naturalmente, que allí se me acogiera bien, y entonces, como al acaso, dejaba escapar yo una palabra fuerte, como, por ejemplo, gracias a Dios, o más sencillamente, Dios mío. Bien conoce usted hasta qué punto nuestros ateos de fonda son tímidos comulgantes. A la anunciación de esta enormidad seguía un momento de estupor. Ellos se miraban desconcertados y luego estallaba el tumulto. Unos se salían del café, otros se ponían a cacarear con indignación, sin prestar oídos a nada. Todos se retorcían en convulsiones, como el diablo bajo el agua bendita.